Mauricio, tenemos además una información exclusiva de nuestra radio, es justamente la noticia que les dábamos a conocer también en titulares. 5 personas han muerto luego de consumir drogas, las llamadas drogas de sumisión. Pero ¿de qué se trata todo esto? Vamos directo al contacto con Richard Jiménez, quien ha hecho un exhaustivo reporteo y que tiene datos realmente impresionantes. Richard, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, claro, lo que no deja de alarmar que 5 personas han muerto por estas llamadas drogas de sumisión, digo bien, una cifra revelada por Carabineros ADN, pero hay que entender antes que las drogas de sumisión son sustancias, para entenderla en este despacho, que anulan la voluntad de la persona con el fin de violentarla para robarle o abusar sexualmente de ellas. En tal sentido está la burundanga, que es como se conoce habitualmente a la escopolamina, este fármaco que está autorizado para el tratamiento, por ejemplo, de trastornos gástricos, intestinales. Aquí en Chile, desde las autoridades expertos en el tema, aseguran que los consumos por escopolamina para cometer delitos no se han detectado en términos generales y casi absolutos dicen esto, pero sí se sabe que la sustancia más frecuente para someter y dejar a merced a la víctima de este delito es el uso de las benzodiazepinas, este grupo ansiolítico, y en particular el clonazepam, que es usado como un sedante, como tranquilizante, y que mezclándolo, por cierto, con alcohol es, comillas, esta bomba oculta que se le da a las víctimas. Por casos como estos ya se han ido, lo primero hay que decir, familiarizando en algunos recintos médicos como en la clínica alemana en la zona oriente de Santiago. Allí nos habló el doctor Ricardo González, urgenciólogo del establecimiento, quien, dicho sea de paso, nos dijo que a cualquier droga de sumisión se le apoda hoy ya popularmente a la larga burundanga. De hecho, etimológicamente burundanga tiene aquel significado de confusión, de enredo. Desde hace un tiempo, dice, este tipo de casos ya no son tan extraños, aunque no todos los pacientes denuncian, y ellos como clínica, dicen en la clínica alemana, hacen la denuncia solo cuando hay lesiones físicas al descubierto atribuibles a la acción de terceros y derivando los casos hasta el servicio médico legal. 4 intoxicados por drogas de sumisión en base al clonazepam principalmente a la semana, es lo que se ha dejado ver, y sobre todo en épocas de celebraciones, ojo, como fiestas patrias, lo señala el médico de la clínica alemana. Escuchemos. Uno sigue con los ojos abiertos porque está con el estímulo externo de la calle, del carrete, te va a generar un estado de vigilia. Pero sí te van a producir un estado como, entre comillas, de zombie, de estar con los ojos abiertos, pero no acordarte lo que pasa. De todos los fines de semana, todos. 3, 4 pacientes que llegan en promedio. Y esto aumenta, obviamente, en las fiestas. Año Nuevo, fiestas patrias. Hace 2 años atrás la gente no relacionaba estos eventos como amnesia con los robos. Y muchas veces yo le digo, revisa tu cuenta. Se dan cuenta que tenían robo de 1,7 millones, 2 millones de pesos. Y ahora, donde ya se ha vuelto un poco más popular esta intoxicación por terceros, la gente ya inmediatamente revisan o los familiares revisan sus cuentas corrientes. Los que llegan acá, como el 50%, probablemente tienen algún robo. Tenemos el testimonio de una joven de 24 años, a quien llamaremos Angélica para efectos de proteger su identidad, que hace 2 años fue, dice ella, a una discoteca y nos relató su caso. Nos contó que fue con un grupo de amigas, llegó a las 11 de la noche y de ahí se separaron adentro de esta discoteca en la zona oriente de Santiago para después, según lo que le contaron a ella, porque no se acordaba, aparecer afuera del local prácticamente inconsciente, pasada las 4 de la mañana, y para ser llevada a un recinto médico. Solo al otro día, después de 12 horas, pudo recién despertar. Dice que no se acordaba de nada, pero llegando a la conclusión que la drogaron. Tengo un borrón de 12 horas y suponemos que fue burundanga porque creo que yo llegué a la clínica casi en coma. Encuentro que algo que le puede pasar a cualquiera. O sea, yo tuve suerte que a mí no pasó nada y me encontró. Yo creo que deben drogar a varias y la que les resulte. Porque a mí, por ejemplo, yo estaba afuera ya de la disco. Me encontraron en la vereda de afuera de la disco. Y ahí mis amigos me llevaron al tiro a la clínica y llegué a la clínica y pasé por horas de... Por eso no puede haber sido trago, porque no te pasa con el trago, que me empecé a reír, yo me puse a llorar y después no reconocí a mi mamá. ¿Por qué no hiciste la denuncia? Además de que no me robaron nada, no había tampoco como prueba, porque ni siquiera en la misma clínica dijeron, mi mamá exigió que me hiciera el toxicológico y le dijeron, no va a salir nada. Como se elimina tan rápido, es una cuestión que no tiene que ser como casi que al par de horas para que uno va a tener como registro.
Oigan, cuando hay delito, se trata de un delito que sencillamente borra los recuerdos de la víctima. Desde Carabineros, en conversación con ADN, nos revelaron que desde el año pasado a la fecha, 5 personas han muerto. Casos de gente que han consumido estas drogas de sumisión. Con el teniente Stefan Stewart, del Laboratorio de Criminalística, la institución policial, es con quien hablamos. Escuchemos. Desde el año pasado hasta la fecha se han registrado alrededor de 5 casos que han llevado a la muerte solamente en el sector de Bellavista. Entonces, 5 casos fueron de benzodiazepina más que nada. Eso todavía se encuentra en análisis, van a ser próximos los resultados a ser entregados al laboratorio criminalístico. Esas denuncias se encuentran siendo investigadas tanto por el Ministerio Público, quien las puede derivar tanto a Carabineros como a la Policía de Investigación. Esos 5 casos son gente que murió inmediatamente. O sea, esto no se produce la muerte en forma súbita, esto es una muerte que se produce en forma prolongada, es decir, que desde el momento de la ingesta puede pasar 1 o 2 días hasta que se produce el deceso. Ya, ¿y ustedes tienen constatado entonces los decesos de esas 5 personas? Exactamente. ¿Y edades de qué edades? Que van desde los 20 hasta los 50 años. Se asume o se puede asumir que, claro, efectivamente, la primera instancia para insertar algún tipo de droga es para provocar la inestabilidad de la persona y, consecuente con esto, tener que poder sostener algún tipo de especie. O sea, no es gente que haya consumido de manera recreativa, sino que denuncia de que haber sido violentada para robar. Exactamente. Y averiguando, fíjense que desde el Ministerio Público, con una noticia que no fue mediatizada, siempre más bien se actúa con cautela para no causar pánico, podríamos llegar nosotros a esa conclusión, es una opinión. Y esto lo decimos porque en abril pasado supimos que se terminó por condenar a 16 personas por robo con violencia y algunas por uso fraudulento de tarjetas bancarias. Buena noticia, por cierto. Hablamos con el fiscal del caso, Francisco Ledesma, de la zona centro-norte metropolitana, quien agrupó en una sola causa a todas estas personas y logró penas efectivas de presidio entre 3 y 10 años de cárcel. Las víctimas llegaron a sumar alrededor de 25 personas que fueron atacadas en el sector del barrio Bellavista y Parque Forestal tras salir de bares y pub. A varias de estas víctimas, además, cometiéndole más de un mismo tipo de delito y, comillas, con total desprecio al dejarlas abandonadas y expuestas a otros riesgos. Así lo ilustra el propio fiscal. Había un total desprecio por la integridad física de las víctimas. Una vez que les sustraían la especie, eran abandonadas en la vía pública y uno de los principales efectos de los depresores del sistema nervioso central es que muchas veces no tumban a la víctima, sino que la víctima puede seguir caminando, pero absolutamente privada de su razón. Por lo tanto, podía tropezarse, podía ser atropellada y en algunos casos tuvimos que lamentar lesiones graves en algunas de las víctimas. Las autoridades se ponen en alerta a este tipo de hechos, se vienen las fiestas patrias. Escuchemos lo que nos dijo de nuevo el teniente Stefan Stewart al respecto del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Entonces es súper importante recordar a la ciudadanía que tiene que controlar, tiene que ver qué es lo que está tomando, tiene que ver la preparación inclusive del trago. Eso es netamente importante. Incluso se ha llegado a la medida de recomendar de que mantenga el trago tapado mientras lo están ingiriendo, o sea, mientras no se encuentra ingiriendo, para evitar que sea inserto cualquier tipo de químico a esta sustancia. Hablamos, para concluir entonces, de drogas, sustancias, compuestos, que se les llama en términos generales como burundanga, que son depresoras del sistema nervioso central del ser humano, utilizadas para delinquir, principalmente clonazepam mezclada con alcohol. Pero hemos sabido también de casos de gente que se ha visto afectada en horarios de trabajo y que ha tomado agua y se les ha puesto la sustancia en la boquilla de estas. Mirna, Mauricio. Sí, estoy muy impresionada, Richard, porque tú dices ahí varias, digamos, tu reporteo nos indica varios elementos. Uno, concentrado en el barrio Bellavista, que es lo que se sabe, ¿no? De lugares de esparcimiento, bares, discos. Eso como primer punto. Estoy hablando de los casos más extremos, que son los casos de muerte. 2, que estamos hablando fundamentalmente de benzodiazepinas, clorazepam, como dices tú, que molido y mezclado con alcohol, lo conversábamos ayer con un psiquiatra, tiene un efecto mucho más poderoso y que justamente genera lo que los delincuentes quieren, la depresión, ¿no es cierto?, la voluntad de la víctima, y me imagino que en esa condición lo que hacen es pedirle las claves para poder acceder a su cuenta corriente, etcétera, etcétera, y en los casos mucho más terribles aún, para abusar sexualmente de la víctima y dejarla en la total indefensión. Sí, lo peor que uno puede estar con los ojos abiertos en la calle y la gente de alrededor no se dé cuenta que ha sido sometida a este tipo de delito.
y pueda aparecer uno solamente como curado o drogado. De ahí muchos ya autoridades, hemos hablado con algunos expertos y dicen, recomiendan no andar solo en el carrete, pero también esto ha estado ocurriendo también de día y en horario de trabajo, y también nos han alertado, por ejemplo, el médico con el que conversamos desde la clínica alemana. Sí, impresionante, Richard, y hay otra consecuencia que uno empieza a ver también, que tú de alguna forma ahí la describías, que es la de la probabilidad de que las víctimas de estas situaciones no recuerden nada o tengan recuerdos muy confusos, de modo que también es una cuestión a tener en cuenta, porque por ahí hay un camino, una vía derecha a la impunidad de los responsables, ¿no?, de actuar sobre esas personas, porque no se dificulta después la investigación y la identificación eventualmente. Richard, nos quedamos atentos a cualquier novedad que se produzca con estos casos y otros, así que estamos en línea. Sí, un último apunte. Sí. Esto habitualmente se suministra, por cierto, por sorpresa a la víctima, para que caiga como víctima, vía oral o vía mucosidades, aunque lo primero es lo más frecuente, claro, lo segundo es más difícil. Ahora, la pregunta que salta es posible por la piel. Uno podría preguntarse, ¿es posible porque hay testimonios de aquello? Bueno, una pregunta que vamos a estar respondiendo en un próximo reportaje. Y gente que dice que la tocan nomás y son víctimas de estas burundangas ya